Hola, buenos días o buenas tardes. Pues depende de la hora en que me vean. Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Angulo, mucho gusto. Soy contadora pública y hago parte del proyecto Fortalecimiento para las Plazas de Mercado en Cali. Para los que ya me conocen, es un placer volverlos a saludar el día de hoy con el módulo número 7, que es el que estamos viendo. Espero pues aprendamos mucho y comprendamos pues los nuevos términos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues a mí me corresponde el área de finanzas y contabilidad y pues dando seguimiento a esto, continuamos con lo que es la sesión número 7. Entonces, la sesión número 7 se llama Finanzas para Emprendedores, proyectando mi negocio, parte 1. Entonces, para empezar, un aspecto como fundamental para el éxito personal y empresarial sobre finanzas. Esta rama de la economía contempla el análisis y la administración, así lograr como el... Por esto, pues si está pensando en emprender o si ya tiene como un negocio propio y quiere saber cómo manejarme, acá pues yo le voy a presentar algunos elementos financieros básicos que debe conocer. El primero es el plan financiero. ¿Qué es el plan financiero? Tiene como los documentos económicos de un emprendimiento y las va a hacer para documentar, diagnosticar, estimar como futuras en esta materia. También le va a ayudar a usted a evaluar en una etapa temprana la viabilidad de la idea de negocio pues que usted tiene en términos de rentabilidad económica. Posterior a esto le va a ayudar a identificar los potenciales y las fuentes de financiamiento que usted pues va a poder tener para así como establecer las estrategias y gestionarlo ante inversiones. Otra cosa es que va a soportar la toma de decisiones asociada con el uso adecuado de los recursos económicos. Eh, y pues con el manejo también de los riesgos financieros que puede tener. Realizar el seguimiento y el control de las finanzas durante la operación también le va a ayudar a usted a hacer también como un mejor plan financiero. Ahora, el plan de inversiones. El plan de inversiones es un instrumento financiero también en donde se pues analizarán como todos los aspectos que soportan las decisiones de la inversión. Esta se entiende como pues la asignación de los recursos en el momento presente con el propósito de obtener beneficios futuros. Por ejemplo, yo voy a invertir hoy para comprar maquinaria o para comprar elementos que necesito para mi empresa y voy a tener beneficios al futuro porque pues apenas los estoy comprando, pero entonces es una inversión que me va a generar rentabilidad. Entonces, por ejemplo, una máquina expendedora de jugo. Entonces, digamos que ahorita estoy invirtiendo para eso, pero más adelante me va a servir porque pues voy a tener un beneficio futuro, porque me va a generar rentabilidad, porque voy a vender jugo de ella, entonces me va a generar una utilidad. El plan de inversiones constituye una guía detallada del uso que se le va a dar al financiamiento. Ahora, el análisis financiero. El análisis financiero consiste en el estudio contable, determinar y proyectar las futuras. Dentro de los datos que se utilizan para estos fines se encuentran, por ejemplo, la liquidez, que es como la capacidad que tiene la empresa para satisfacer pues, los compromisos y las deudas en un corto plazo. También la solvencia, que es la facultad para cumplir con las deudas a largo plazo y así poder invertir. También la rentabilidad, que es el beneficio promedio obtenido por las inversiones y pues se determina como la relación entre el pasado de ganancias y las pérdidas respecto a la cantidad invertida. Otra es el financiamiento, que es como el mecanismo a través del cual se proporciona el dinero o el crédito para iniciar, mantener o impulsar pues el emprendimiento que estoy llevando a cabo.
Este impulso es decisivo como para concretar la idea de negocio, pues ya que sin el financiamiento pues no puedo como llevarla a cabo. O sea, si no tengo claro cómo voy a financiarlo o cómo voy a costearlo, entonces no lo puedo llevar a cabo. ¿Cómo debes proyectar tu negocio? Las pequeñas empresas y pues las medianas también deben saber cómo guiar su crecimiento. Hay herramientas que pues por ejemplo te van a ayudar a saber si una inversión te conviene a futuro o si por ejemplo vas a perder tu dinero. Pues a qué empresario por ejemplo no le ha sucedido o a qué persona que posterior a la ilusión de hacer por ejemplo una nueva inversión experimente la decepción por el hecho de que pues como los objetivos. Generalmente los empresarios tienen como la ilusión de progresar o de que al primer momento de hacer una inversión las ventas van a crecer y pues su productividad, sus rendimientos y demás pues van a mejorar, o sea que su empresa se va a ir a flote o a ir hacia la cima apenas inviertan y pues suelen realizar como inversiones de capital para mejorar estas capacidades y lograr los objetivos como a la loca. Entonces, tiene que pensar muy bien en qué va a hacer su inversión. Las necesidades de los pequeños empresarios son distintas y pues el análisis para la evaluación de un proyecto de inversión debe simplificarse haciendo uso primero del sentido común y luego en ciertas herramientas que ayuden a realizar una evaluación metodológica racional con la finalidad de reducir como la incertidumbre. Antes de pensar en hacer como una inversión de capital, es importante tener claro cuál es la necesidad como más ingresos. También cabe mencionar que pues, un proyecto es como la fuente de costos y beneficios, dos periodos de tiempo. También como en el sentido a la inversión, pues que esté fuente con el negocio, es como iniciar un proceso de identificación, cuantificación, perdón, costos y pues, beneficios que nos daría esta inversión. Es acreditada como idea de inversión mediante como una evaluación evaluación técnica con base como en el sentido de estudios, estudios técnicos, pues probar y corroborar el proyecto. Salvando pues lo anterior, se puede como también iniciar con el análisis, tiene pues el costo de la inversión y se intenta como pronosticar los flujos de efectivo que causará el proyecto. Por ejemplo, positivos, como por ejemplo si se incrementan las ventas, si se reducen los costos actuales, y negativos, como por ejemplo la inversión por sí misma, los nuevos costos, si se generan costos de mantenimiento, por ejemplo, de la máquina que haya adquirido, y si, por ejemplo, necesito contratar nuevo personal. Entonces, es de especial como utilidad que considere el horizonte del proyecto. También el tiempo en el que se realiza, concluyen los costos y beneficios derivados de él, que pues también como que se identifiquen los ingresos y pues de manera gráfica. Cuando pues como a los egresos con flechas hacia afuera y con los ingresos dentro. Eh, también como de efectivo podemos iniciar pues con ciertas herramientas pues sencillas y que nos sirven para evaluar los beneficios de un proyecto y pues así con alternativos por su simplicidad y accesibilidad en estas 6 herramientas. Entonces, la primera es
presente neto, retorno. Estos son la base para la evaluación financiera y se consideran como, porque pues o es el mismo método, pero pues en distintos términos. El valor del dinero, pues no vale lo mismo un peso hoy, por ejemplo, con 100.000 pesos que yo tenga dentro de una, sería que hace 2 años, digamos que con 200.000 pesos, alguien mercaba todo lo de y demás y quedaba llena su nevera. 200.000, lo mismo que compraba hace 2 años, suben y demás. Entonces, peso hoy que el mismo peso dentro de un año. Indica el valor hoy de flujos de efectivo negativos en el futuro. Entonces se necesita el monto y el tiempo de los flujos de efectivo de tiempo. La de descuento representa el costo de oportunidad y el número de los presentes de efectivo, uno más por el número de 2 de la todos perfectos de inversión, por lo que pues el riesgo de tomar una mala decisión disminuye considerablemente más de una herramienta. Utilizando el análisis de sensibilidad podemos como disminuir la incertidumbre. Con esto los efectos en sí de una, entonces pues también les van a cambiar con él. Este análisis se realiza al nivel de las proyecciones de los flujos, las cuales se determinan con base en ciertas ventas, costos y demás. Análisis en la analidad o pronósticos, proyecciones de los flujos y pues hacen ciertas variables de ventas y de costos, entre otras. El análisis pues experimentar como dicho en un y luego el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Se deben también profundizar claves para el éxito del proyecto, pero pues que puede son la obtención que deriven el retraso de flujos, por ejemplo, como la de disminución de neto derivado del valor del dinero en el tiempo. La que se basa como en la sensibilidad es la que se realista, pero es necesario tener conciencia implicados en las variables, tanto como los resultados de dichos cambios, y pues es necesario además las estimaciones consideradas como optimistas. La seguridad del proyecto va a ser como una cuestión de percepción con base en, primero, la probabilidad de los niveles adversos en las variables que tendría la ocurrencia de dichos niveles. La BPN, o sea, en el valor, o sea, en el valor presente neto. Es aceptable incluso bajo o sea, bajo el peor escenario. Cierta la existencia, en las definiciones de optimista y pesimista y la posibilidad de que pues las variables estén los valores para todas las variables. Otro es en el análisis de escenario. Es ser útil observar el comportamiento del proyecto en distintos escenarios. En el análisis se pueden como realizar diferentes combinaciones de variables. Si la competencia abre, por ejemplo, una tienda, o sea, si hay
puesto al lado del de nosotros, pues merma en las ventas, disminución en el mío también. Por ejemplo, si la persona empieza a vender mejores productos, empieza a tener una tendencia de compra, entonces de sensibilidad en este no se manejan como porcentuales anteriormente, sino que pues aquí pueden las variables específicos en el entorno, si se si tiene algo considere como por ejemplo que ser son consideraciones que derivan de las variables, calcular el BPIR y pues se equilibrio. Cuando de sensibilidad útil, es grave el que se me mueva, por ejemplo. Entonces, cuando se puede mover una variable dada antes de que pues, el valor presente neto del proyecto de la inversión sea negativo. Calcular el punto de equilibrio de un proyecto es ayuda de, por ejemplo, Excel. Y pues una vez como capturados los flujos del proyecto, se pueden como anexar las ventas y pues el porcentaje y demás. Eso sería caso de decisión de inversión, dará una inversión en recuperarse y pues útil para mantener eficiente de un evitar como la consideración de una forma como de inversión, teniendo fechas límites para conseguir los rendimientos eh, que efectivo de cada inversionista, las más si yo me pongo límite para conseguir ciertas ventas aquí y si los rendimientos esperados, esto quiere decir y un buen plan de decisión. Esta herramienta es para planear de decisión simples. Estas inversiones pues se van del éxito de las anteriores, erogando es como cayendo. Cuando hay que, por ejemplo, invertir en una investigación y demás, después, digamos, para esa misma inversión. Y así sucesivamente, éxito. Esta decisión permitirá ración metodológica de las con distintos escenarios. Lo que, por ejemplo, hacer posibles escenarios, me tocaría comprar una maquinaria para hacer jugo. Me tocaría gastar de jugo. También debería de comprar, por ejemplo, cuchillos, alimentos, pensador de jugos, dependiendo de cómo las para venderlo a muchas personas. Sería como más. Entonces, es un esquema considerando el éxito. Entonces, por ejemplo, el éxito sería que logre vender bastantes jugos, ya que toda mi inversión se pierda porque pues no puedo vender jugos. Entonces, después de esto se define como la probabilidad en el éxito y el fracaso de cada decisión. Y pues considerando como las inversiones, los ingresos que habrán de hacerse en cada rama del árbol, lo que ingresará pues por venderlo, lo que saldrá de la compañía y que incluirá pues los gastos por poder hacer ese jugo y pues esto debería de darme como la probabilidad y el valor esperado de lo que de este árbol de decisión.
El criterio como para tomar la decisión es elegir el camino que lleva a la punta del árbol con el valor esperado más alto. Entonces, hay que hacer las puntas y entonces en cada punta, por ejemplo, colocar el valor más esperado es que, por ejemplo, de cada día venda, por ejemplo, por decirlo, 50,000 pesos en jugo. Entonces, cabe destacar que conforme pues va pasando el tiempo y el éxito o el fracaso de las decisiones se va realizando, los valores esperados pues van cambiando y de acuerdo a las nuevas circunstancias, por lo que el árbol resulta como dinámico y las decisiones posteriores deben como adecuarse a las condiciones cambiantes pues de la vida del proyecto. Es posible también combinar como todas las herramientas explicadas anteriormente y pues es recomendable utilizarlas todas. Pues hay ocasiones que ni siquiera es posible realizar una sin haber pues esa metodología podría parecer como simplista, pero eh, variables que más, hay otras variables que también se consideran, como por ejemplo la inflación, el riesgo, unas formas para así pues de que algo exista, de que algo sea, pero es como precisamente esa simplicidad la que hace pues accesible al método a un mayor número de pequeños empresarios, empresarios que no tienen como el conocimiento, la información suficiente, ni los recursos como para hacer análisis como más complejos, y pues es precisamente esta accesibilidad la que pues permitirá que estos pequeños empresarios puedan hacer como evaluaciones relacionadas de sus proyectos de inversión. Entonces, para esto, primero es como programar todo con anticipación. Entonces, hora de planificación. Entonces, por ejemplo, hay un dicho que dice, una hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Entonces, esto quiere decir que es momento de que tu negocio no pierda más tiempo y comience a planificar cada proceso. O sea, que empieces a planificar todo, desde la compra hasta la venta, hasta, o sea, todo lo que ocurra en tu negocio lo planifiques. Lleves un cuadernito en el que también es muy pidas factura, todo tengas factura porque todo es un soporte. También que es, por ejemplo, tienes que tomar hacer un préstamo o si vas a pagar alguna deuda, o sea, que todo lo planifiques y que todo sea como tomadas decisiones en cabeza fría y no en caliente y de que sean decisiones buenas y que lleven al crecimiento de la empresa. Entonces, posiblemente también te estés preguntando cómo puedo comenzar planificando los tiempos de mi negocio. Entonces, pues para responder esta pregunta, tienes dos opciones. La primera es realizar como una planificación completa a través, por ejemplo, de hojas, digamos, de Excel o pues hojas de tu cuaderno. Y pues sería como llenarlas con la posibilidad de recordar o agendar como los posibles compromisos que tengas con tus clientes. Por ejemplo, que se te olvide, por ejemplo, eh, no sé, de algún préstamo el día 25 del mes y resaltarlo para que así sepas que tengas que pagar, que tienes que pagarlo. Por ejemplo, debo de pedir más manzanas porque se me van a acabar. Entonces, planificarlo antes de que se te acaben. O sea, no esperar a que se te acaben para ya pedirlas, sino antes. Y la otra sería, por ejemplo, la planificación automática de recordar y agendar todos los compromisos que debes de tener con tus clientes. Entonces, saber cómo con mis clientes y pues poner todo al día. Por ejemplo, si tengo que comprar el día, la fecha, si hacerlo bien, llegar al lugar que es, a la hora que es y demás. 2. Lleva el control de tu negocio. Una buena administración de tu negocio es posible cuando llevas el control de todo lo que ocurre en él.
desde pues los ingresos que generas, las comisiones que brindas, los productos que tengas en el inventario, hasta la forma en que pues organizas tu espacio. En un principio suena como complicado estar al pendiente de todo a la vez y pues si los datos de cada proceso, pues controlar también como la secuencia y pues las diferentes partes que intervienen en el proceso. Sin embargo, pues con un buen sistema de gestión o controlando tú bien tu sistema de gestión, puedes tener como los siguientes datos en un solo lugar porque pues lo puedes tener en una sola libretica dividida en varias partes. Entonces, por ejemplo, también el control de inventario. Puedes controlar el estado de, como de tu inventario y así como, por ejemplo, accederlos de manera fácil porque pues los vas a tener anotados. Entonces, así no vas a tener que chilinguear en el lenguaje coloquial como para saber qué tengo en mi inventario porque pues, por ejemplo, todos los días voy a estar anotándolo. Todos los días voy a estar anotando qué entra, qué sale, qué pido, qué voy a reabastecer y demás. Los sueldos y las comisiones. Entonces, por ejemplo, saber cuántos días trabajó mi empleado, si tengo empleados y demás. O sea, eso es muy importante. 3. Maneja mejor tu flujo de caja. Conocer el flujo de tu dinero, el flujo de dinero que pues maneja tu negocio, es vital para que tu negocio se mantenga como de gran ayuda para así identificar que obtienes las fugas que debes evitar. Si tienes por mano un sistema o manejar Excel o por ejemplo en tus hojitas los pues puedes hacer como el proceso de tus clientes con eh, de alguien y hacerle los domicilios, o sea, ofrecer como más servicios. Eh, cuarto, la autonomía de las tareas. De las tareas es posible pues procesos en los negocios ha llegado como a facilitar cualquier tarea administrativa. Lo mismo enviar a cada usuario acerca de la promoción que quieras, como una promoción que quieras lanzar en tu negocio, que planificarlo en una agenda y pues, por ejemplo, por ejemplo, planificarlo en una agenda y empezar a llamar uno por uno o colocarlos en tus estados de WhatsApp o algo así. O sea, sería como automatizar para que no tengas que enviar uno por uno, sino que todas las personas que lo tengan los veas. Que todas las personas que pues que hacen parte de tu negocio o que sean clientes potenciales vean tu promoción y puedan comprarte. Esto lo puedes hacer mediante, por ejemplo, la utilización de redes. No tienes que depender de nada. Eh, es no depender de nadie, sino que tú mismo las cosas para así, por ejemplo, en el, digamos, se vaya tú cosas, o sea, no dependas de nadie en cuanto a tu negocio, sino que tú mismo debes de saber cómo hacer cada tarea, aunque se las delegues a otras personas. También mejorar como tus prácticas de gestionamiento y así como ver los beneficios que tu negocio puede tener y ser más exitoso conociendo como todos los ámbitos de tu empresa. También, por ejemplo, suscribe a tu próximo cliente. Si tu emprendimiento necesita como manejar una lista completa de cada cliente, entonces, por ejemplo, anótalos en una libretica, el nombre, el apellido, el número telefónico. Y así, también, por ejemplo, si le vas a dar crédito a las personas, entonces en esa misma hojita ir rellenando cuánto debe, cuándo me va a pagar, si me ha ido pagando por partes, cuánto me ha ido pagando y demás. También llevar como un control óptimo sobre las actividades de los usuarios para conmigo. Entonces, también es otra conocer mejor a tus clientes. Parte de conocer a tus clientes es saber qué les gusta de tu negocio.
lo que les decía en sesiones anteriores, de que la venta no termina cuando el cliente se va con el producto, sino que la venta termina después de la experiencia del cliente. Si el cliente quedó satisfecho o no quedó satisfecho con lo que tú le vendiste, con el servicio que tú le ofreciste, si quedó satisfecho o si te va a recomendar con otras personas para que te compren, o si por el contrario va a decir, no, no me gustó este producto, a él no le compres. Entonces, la experiencia con el cliente tiene que ser en su totalidad agradable, desde el trato, desde la cordialidad, muy cordial, para que pues vuelva cuando no sepan alguna cosa y demás. Entonces, esto pues podrías mejorar como tu negocio más. Experiencia eh, de reserva. Si, por ejemplo, tu negocio está tan vicios, también reservar eh, o puedo decir, nosotros puedo pasar por el jugo. Si, por ejemplo, queda ahí mismo en la plaza, a tal puesto de tal persona. Entonces, sería como ese proceso, también sería con tus clientes. Insistimos y totalmente informado. Entonces, por ejemplo, casi todo lo que quiere decir que tú también te tienes que conectar a la vanguardia o al tiempo de las personas que le gusta, porque pues tú eres, te mueves sobre eso, sobre saber qué le gustan a las personas para tú poderles ofrecer vender. Entonces, dentro de las redes sociales también están y pueden estar futuros clientes que todavía no saben de tu marca y demás. Está, es como importante crear canales de comunicación que sean efectivos y puedan estar como... Por ello, eh, por ejemplo, WhatsApp y pues hacer negocios y, por ejemplo, de frutas, eh, a tu negocio, hacer un, por ejemplo, hoy desde las 10 eh, eh, todo, bueno, mediante pico y demás. La preocupación, hoy en día, pues las páginas web, algo muy, eso es como un gran avance en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, pues todo negocio que quiera como generar mayores ingresos debe de estar con internet y pues con al menos tener como una función que es como, por ejemplo, publicar cosas en Instagram, pues cosas no, sino, por ejemplo, fotos de los productos que puedes ofrecer para llegar a más personas y demás. Entonces, ahora, pues, unos consejos como para redactar un plan de negocios que te voy a dar, pues, para que así crees como tu plan de negocios y puedas, antes de hablar de el, piensa detenidamente en lo único. Eh, si frutas, ¿qué hace que sean, sean diferenciadoras del resto? Entonces, tienes que destacarte del resto para que así te puedan comprar más a ti y pues que tú seas el foco. Entonces, tienes que tener un factor diferenciador de las demás personas. Otro sería, ¿qué aspecto de tu negocio hace que te distingas pues de la competencia? Si planificas vender pues más cosas o expandirte más, si los materiales que con, con las herramientas por ejemplo, eh, no, las herramientas no, como por ejemplo, que
frescas, si son nutritivas. Por ejemplo, puedes investigar sobre las vitaminas que tienen las frutas y, por ejemplo, las puedes ofrecer y puedes decir, esta fruta tiene tal y tal vitamina y te ayudará a tal y tal cosa. Entonces, eso sería un factor diferenciador para tu negocio, porque aparte de venderle, decir para qué. Entonces, también sería acá, o sea, tu marca estaría reflejando un factor diferenciador del resto que hará que te destaques. Porque pues solamente no vas a vender un producto o servicio, sino que ofrecerás una combinación del producto, un valor y una experiencia de marca. Los que les decía que la compra no termina después de que el cliente te compra, sino después, en la experiencia que él ha tenido. Formular preguntas como las que te acabé de hacer anteriormente y pues desarrollar como las respuestas antes de iniciar tu plan comercial. La segunda sería asegurarte de que el plan sea corto. Pues en la actualidad, como los planes comerciales son como más breves, más concisos, más puntuales, y si bien puede ser como tentador incluir como todos los resultados del mercado, también puedes como desarrollar individualmente cada producto y pues cómo se ve la página, por ejemplo, de Instagram, adelante, y pues también en tu plan puedes incluir los elementos fundamentales. Un formato que permita como hacer un vistazo, echarle una ojeadita y no saber, ya nada más mirándolo se da que. Entonces, debería ser un y que también sea como una forma general y rápida para saber pues de qué están hablando. Y puedes, si ves, como modificarlo sobre la marcha. Y pues recuerda que tu plan comercial es un documento dinámico y esto significa que puedes como ponerlo al día si las cosas cambian. Por ejemplo, podrías actualizarlo si quieres participar en una nueva, por ejemplo, convocatoria de financiamiento o si quieres participar en, en concursos de emprendimiento y demás. Entonces ahí las podrías modificar. Pues les voy a mostrar la actividad. La actividad de hoy va a ser sobre finanzas para emprendedores. Entonces les empezaría a presentar la pantalla de la actividad del día de hoy. Listo. Ahí ya aparece en la pantalla. Entonces, finanzas para hombre completo. Lo han visto y pues las dinámicas y todo lo explicado anterior. Entonces, por ejemplo, programas todo con anticipación, a esto que me refiero. Así tiene proveedor a la compra de, así vas a y demás. Entonces, como si tuvieras como una lista de todo lo que tienes que hacer, digamos, en el mes y lo programas con anticipación. O sea, si yo hacer el mes siguiente, lo planeo este mes. Entonces, la respuesta sería, por ejemplo, si planeo todo con anticipación, debe para ocuparme la deuda, cuánto me va a quedar de ganancias. Tengo como una planeación de lo presupuesto que voy a gastar, una planeación, programar todo con anticipación sería como hacer como un presupuesto de lo que voy a gastar. Así, debido a que hago un presupuesto mensual de todo lo que voy a hacer, entonces me muestra qué tengo que gastar, cuánto
qué voy a gastar. Llevas un control de inventario, entonces, por ejemplo, si todos los días o cada que necesites inventario, o sea, si tienes un control de, por ejemplo, si se me acabó el racimo de bananos que yo compré, por ejemplo, entonces yo sé que se me acabaron los bananos, entonces para pedir bananos, en control de inventario, que se me acaban los bananos, me toca pedirlos para no quedarme sin con qué vender. Entonces, por ejemplo, debido a que esto me sirve para anticiparme antes de que se me acabe la fruta, las verduras y demás cosas que vendo en mi local o en mi negocio o en mi puestico y demás. ¿Tienes un plan de inversión? Esto quiere decir que, por ejemplo, si quiero hacer mi negocio más grande, si quiero hacer mi negocio formal, entonces si tengo un plan de inversión, si por ejemplo de aquí a un año yo quiero volverme formal, entonces, por ejemplo, si yo me quiero volver formal, tengo que hacer un plan de inversión porque pues me va a tocar inyectar así como esas partes que requiere para poder yo ser un negocio acreditado pues ante el Estado. Entonces, por ejemplo, sí, mi plan de inversión es de aquí a tanto y planeo pues volverme una empresa o un acreditado. Sí, necesito, voy a invertir, no me están cabiendo las cosas en el estante que tengo. Voy a invertir tanto de meses y de ese tanto es para el inversión. Tiene, entonces, es, es si, por ejemplo, eh, sé sobre pues mis finanzas. Entonces ahí voy a colocar sí, por tanto, por tal y tal motivo, de acuerdo pues a lo que yo expliqué. Luego pues le van a dar a enviar y eso va a ser todo. Espero pues les haya gustado la explicación el día de hoy, haya sido coherente, concisa y pues espero seguir aprendiendo con ustedes en otra ocasión. Eh, eso ha sido como todo por hoy. La sesión número 7. Espero pues sigamos aprendiendo y muchas gracias por la atención brindada.